Servicios informativos de Navarra Televisión. La deuda a pagar por Osasuna es de casi 21 millones de euros en los próximos 30 años. Esto es lo que le debe a Hacienda después de que la dación en pago se haya estipulado en un valor total de 32 millones. Y es que a la tasación de 43 se le han descontado casi 11 por propiedades hipotecadas. Desde luego, si el club desaparece, bien por un problema económico o bien por un problema deportivo, pues está claro que no podremos cobrar nada de esta deuda. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Las cargas sobre el patrimonio ha rebajado la cantidad total que Osasuna entrega al gobierno, que ahora se hace cargo de esas propiedades en dación en pago. Hoy hemos estado además en el pleno del consistorio de Orkoye. El ayuntamiento revoca la declaración de persona non grata al director de Recursos Humanos de Faurecia en esta localidad. Ha sido con los votos de la Unión de Izquierdas y de UPN. Rectifican así, mejor dicho, tras haberse abstenido la primera vez. No aportan nada positivo al problema esencial de todo esto, que es la muerte de esa persona. Nuestro posicionamiento va a ser votar a favor de la revocación del nombramiento de persona non grata de Cesa. Aquel día se cometió una seria injusticia con un señor al que se le quitó la parte o totalmente la fama sin ninguna justificación. Siguen llegando a sus casas los navarros que se encontraban este fin de semana en el Nepal. El gobierno foral ha destinado una ayuda de 100.000 euros para paliar la catástrofe humanitaria en la que se encuentra el país después del terremoto del sábado. Anoche pudieron ver a los candidatos, a algunos de ellos, a las próximas elecciones forales, tener un cara a cara con Ciudadanos. Estrenamos el programa Navarra Pregunta. Lo hicimos con la participación de José Miguel Nuín, Uxue Barcos y Laura Pérez, que respondieron a 30 preguntas. Fueron los primeros, pero mañana se van a someter a este interrogatorio los cabezas de cartel del Partido Popular y H. Bildu. Cáritas ha presentado hoy en Madrid el informe de empleo de 2014 de su labor en todo el país. Su apuesta por la inserción laboral es uno de los ejes de actuación. Según este informe, 71.000 personas en situación precaria han mejorado sus oportunidades de empleo con el apoyo de la organización y apelan, eso sí, a no dejar a nadie atrás en esta salida de la crisis. Una decena de expertos en economía se han reunido esta tarde en Madrid en un congreso organizado por el think tank navarro Civismo. Se han analizado las ventajas del libre comercio y los riesgos de la política basada en el populismo. En deportes, los jugadores de Osasuna reconocen que se han quitado un buen lastre de encima tras la victoria de este fin de semana, pero son conscientes también de que aún no han hecho nada porque siguen en uno de los puestos de descenso. Por eso esperan seguir con la senda de intensidad del próximo sábado en el campo del segundo clasificado. Tantas jornadas sin sumar los 3 puntos, pues al final eso te merma como jugador y como equipo, pero bueno, sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y que iba a llegar y por suerte nos llegó el día del Albacete. El Pleno del Ayuntamiento de Orkoyen revocaba esta mañana la declaración aprobada por el propio Ayuntamiento el pasado 25 de marzo, por la que se consideraba persona non grata al director de Recursos Humanos de Faurecia en la localidad, tras el suicidio de Miren Peña, una ex trabajadora de esta firma. La revocación de la declaración que hizo el Ayuntamiento de Orkoyen y que consideraba persona non grata a César Lafraya ha sido aprobada con los votos de los 5 concejales de la Unión de Izquierdas de Orkoyen y los 2 de UPN. El concejal de Bildu y 2 de los 3 concejales de Orkoyen, Egunero, han votado en contra, mientras que el portavoz de esta formación se ha abstenido. No aportan nada positivo al problema esencial de todo esto, que es la muerte de esa persona. Nuestro posicionamiento va a ser votar a favor de la revocación del nombramiento de persona non grata de Cesa. Aquel día se cometió una seria injusticia con un señor al que se le quitó la parte o totalmente la fama sin ninguna justificación. Confío en que la difusión pública y el debate que ha tenido este asunto pueda contribuir a que al menos alguien de quienes tienen responsabilidades de personal en el ámbito empresarial haya
revisado su estilo. El sentimiento que hubo aquí, el pleno en el que se aprobó esto, creo que pedía actuar como actuamos todos. El 25 de marzo, el día en el que se aprobó la declaración de persona non grata, seguía en el Pleno una treintena de personas que, según la Unión de Izquierdas de Orcoyen y UPN, condicionaron su postura. Ambas formaciones se abstuvieron, posibilitando que saliera adelante. En este momento rectificamos. Lo que digan los demás no me da igual. Y entonces yo estoy de acuerdo en que aquel día se secuestró la democracia. Estoy totalmente convencido de que, de alguna manera, aquello sí que fue presión y de alguna manera se nos condicionó el voto. Un pleno que contaba con numeroso público, entre el que se encontraban el número 1 y 3 de la lista de UPN al Parlamento. Lo que se ha hecho hoy pues, es recomponer una situación a la que nunca se debía haber llegado, ¿no? La Fraya dirigió un escrito al ayuntamiento en el que pedía esta revocación por no garantizarse su tutela judicial al no haberle realizado una audiencia previa. Los trabajadores de la planta también pidieron al consistorio la revocación. El fiscal pide 1 año y 8 meses de cárcel para 2 acusados por encadenarse con cepos en el balcón del Palacio de Navarra, unos hechos que se juzgaban hoy y que sucedieron en noviembre de 2013. De esta forma protestaban por las obras del tren de alta velocidad y el juicio que se celebró contra 4 personas por lanzar tartazos a la presidenta Barcina. El fiscal aprecia en los 2 acusados un delito de resistencia y desobediencia grave. Así nos salimos de la crisis. Este es el lema que han elegido UGT y Comisiones Obreras para la manifestación del próximo 1 de mayo. Los sindicatos llaman a la ciudadanía a movilizarse para reivindicar los derechos de los trabajadores. La marcha conjunta de Pamplona partirá a las 12:30 desde la avenida de Zaragoza y terminará en el Paseo de Sarasate. Los organizadores han subrayado que este año es especialmente reivindicativo, ya que se celebra además el 125 aniversario del primer 1 de mayo convocado en España. Especialmente después de esta crisis tan brutal y que tantos derechos sociales y laborales nos está costando a los trabajadores, pues siguen vigentes algunas de aquellas antiguas reivindicaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la reivindicación de la jornada de 8 horas laborales. Además, como en aquellos tiempos, volvemos a pedir y a reivindicar el cese de las desigualdades sociales. El sindicato LAB también ha presentado esta mañana los actos que tiene previsto para este viernes. Celebrará el 1 de mayo en Navarra con 7 manifestaciones, una de ellas en Pamplona, que además estará precedida de una marcha desde Potasas. Aquí se va a mostrar como palanca del cambio político y social y va a mirar al futuro con perspectiva positiva ante lo que consideran desde el sindicato como la apertura de un nuevo ciclo político. Y mientras Cáritas presentaba en Madrid el informe de empleo de 2014. Su apuesta por la inserción es uno de los ejes de actuación. Según este informe, 71.000 personas en situación precaria han mejorado sus oportunidades de empleo con el apoyo de la organización. A los más de 5.400.000 parados sigue sin convencerles la recuperación. Que no se ve, yo qué sé, yo por ejemplo en mi trabajo no lo veo. Cada día peor. Y los que han tenido la suerte de vivirla consiguen empleos tan precarios como indignos. Muchas horas de trabajo, el sueldo regular nada más. Media jornada o a lo mejor de extra que ni te contratan. Está recuperando, pero a nivel del más débil no. Preocupa el grupo de parados que más ha crecido, entre 35 y 45 años. Son personas con una gran capacidad, con una larga trayectoria, se les cierran las puertas. Se mantienen peligrosamente los hogares con todos sus miembros en paro y continúa la problemática de las personas sin techo, alentada por una Esperanza Aguirre. Ahuyenta a los turistas. Que se ha topado con Cáritas. Había un interés desmedido por invisibilizar la pobreza, por estetizar nuestras ciudades, en tratar en definitiva de negar la realidad. Una realidad que no encuentra recuperación. Una decena de expertos en economía se reunían esta tarde en Madrid en un congreso internacional que ha organizado el think tank navarro Civismo. Una cita en la que se han analizado las ventajas del libre comercio y los riesgos de políticas populistas.
Expertos en economía han puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar el libre mercado en el mundo. Y es que, según denuncian, en España los emprendedores están sometidos a un marco regulatorio abusivo que dificulta el crecimiento de las empresas. El Estado es muy rígido y lo que necesitan las empresas es más libertad. Solamente el abuso regulatorio que hay en España entre las diferentes administraciones, el Estado, Europa, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, es una selva impenetrable. Aseguran que el libre comercio es una exigencia en un mundo globalizado. Por ello, piden a la Administración acciones reales para reducir los trámites administrativos y ayudas que favorezcan la expansión de las compañías. Cualquier ayuda de financiación, de reducir los trámites, de facilitar la creación de cualquier empresa pequeña, aunque sea de 2 o 3 empleados, y facilitar luego su crecimiento, si es viable, esa empresa el día de mañana crecerá, generará riqueza y creará puestos de trabajo, que es de lo que se trata, ¿no? Asimismo, durante la jornada se ha analizado la situación venezolana. Expertos como José Luis Cordeiro alertan de que las teorías populistas no se sostienen en la práctica y afirma que tienen consecuencias trágicas sobre la economía de un país. Redistribuir la riqueza sin generarla. Primero hay que generar riqueza antes de distribuirla. Entonces un país no puede ser próspero si no hay empresas, si no hay empresarios. El Congreso ha viajado ya por 20 países europeos y aterrizaba en Madrid de la mano del think tank Navarro Civismo para viajar mañana a Sevilla. La Federación de Comercios de Navarra va a desaparecer ante la falta de viabilidad económica. Así se decidía anoche por unanimidad. Lo hizo la Asamblea de la Federación, que representa a más de 3.000 comercios. La Federación se encontraba en quiebra técnica desde hace 3 años y al no lograr volver a la senda de la viabilidad van a presentar un concurso de acreedores. El cierre, nos aseguran, se debe a los recortes de las ayudas públicas que ahora dejará sin representación al pequeño comercio navarro. Acabó el año en tablas, en tanto que las pequeñas cadenas vendieron el 1. Capítulo ya para hablar de la precampaña electoral. Hoy el candidato de UPN, Javier Esparza, se ha referido a posibles pactos que se puedan dar tras las próximas elecciones. Advierte de que quienes acepten los votos de Bildu estarán anteponiendo el proyecto independentista. Pues hay un pacto del nacionalismo que quiere que Navarra sea otra cosa, aunque no lo quieran reconocer, pero la realidad es la que es. Y para mí sí hay líneas rojas, y las líneas rojas pues son la convivencia. Lo que no se puede estar hablando de que Navarra es de todos, de que la tenemos que construir entre todos, de que tiene, en fin, pues de que todos somos importantes, y luego permitir o pactar con gente que no está respetando la libertad de una buena parte de los navarros. Un Esparza que hoy ha afirmado que va a facilitar la aprobación de un nuevo convenio para que quede garantizado en los años siguientes y para que quede garantizado en todo momento el funcionamiento del Conservatorio Fernando Remacha de Tudela. Plantea mantener y mejorar la dotación de recursos a fin de potenciar su continuidad y estabilidad con el mejor servicio para los vecinos de la Ribera. Me estoy refiriendo a los partidos. Ana Beltrán, del Partido Popular, apuesta por una educación de calidad, sea pública, concertada o privada, y ha destacado que esa calidad de la educación se consigue, a su juicio, a través de medidas como las ya impulsadas por el Gobierno de España con la LOMCE. La candidata popular ha defendido que lo principal en educación es garantizar 2 principios: la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren formar a sus hijos y quitarles los apellidos a la educación, ya sea pública, concertada o privada. En la crisis económica hemos visto que Por su parte, la candidata de Geroa Bai, Uxue Barcos, asegura que el compromiso prioritario de su formación con la educación pública no supone un ataque a la concertada. Ha trasladado a representantes de la red de centros educativos de Navarra que las llamadas al miedo ante el cambio responden, dice, únicamente a intereses electoralistas. Saber cuáles son sus necesidades. Desde la candidatura de Izquierda Esquerra han apostado por una gestión pública de los Civivox con la participación directa de colectivos de los barrios con el fin de que estas instalaciones, dicen, sean el motor de desarrollo comunitario y cultural de cada zona de la ciudad de Pamplona. Navarra Televisión ponía anoche en marcha su programación especial sobre estas
elecciones. Lo hizo con un nuevo programa, Navarra Pregunta. Los 3 primeros partidos en salir a la palestra para ser consultados por los ciudadanos fueron Izquierda Esquerra, Geroa Bai y Podemos, cuya candidata Laura Pérez fue la primera en salir a la palestra. Laura Pérez tiene 35 años, secretaria general de Podemos en Navarra y podríamos decir que es su primer gran reto político liderando en este caso estas siglas. Laura, bienvenida. Y ante ese reto, la candidata de Podemos saltó al ruedo político para lidiar con la primera de las preguntas. Primeras nociones que tenemos algunos sobre Podemos es toros no. No tenemos nada sobre ese tema y que consideramos que es un tema que se debe debatir. Cuestiona debatir en Podemos igualmente el actual régimen fiscal navarro. Por lo tanto, si ustedes defienden la justicia en todo el país, entiendo que también defienden aumentar la cuota que paga Navarra al Estado. No hemos debatido sobre ese tema, pero bienvenido sea todo debate. Entonces, más rotunda en su respuesta se mostró a la hora de definir posición sobre el independentismo. Nosotros no somos independentistas. Abogar por integrarnos dentro de la comunidad autónoma vasca o no, nosotros lo que veníamos a contemplar dentro del borrador y que ahora se señala en nuestro programa es la normalización de las relaciones con el resto de comunidades adyacentes. Pérez insistió en su idea de acuerdo sobre programas sin exclusiones, dando respuesta a cuestiones como estas. ¿No cree que es incoherente precisamente pactar con los que no defienden la libertad? Los estatutos de Bildu, si se refiere a Bildu, son estatutos que contienen esa condena del terrorismo. Podríamos hablar mucho sobre eso. Ha habido en esta misma Cámara formaciones políticas que se han negado a votar a favor, por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica. Profesora de euskera, Pérez defiende su uso en toda Navarra. Garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de toda Navarra, independientemente de su procedencia, el derecho a estudiar en euskera, a poder acceder a la administración pública en euskera, una normalización del uso del euskera. Queremos vivir en euskera. El año 2007. La segunda en participar era Uxue Barkos. Preguntada por el tipo de relación que quiere con la comunidad autónoma vasca, la candidata de Geroa Bai aseguraba no ser partidaria de la anexión. Yo no estoy de acuerdo con la anexión. Ayer salía una encuesta que decía el 80%, pues yo entre ellos, yo tampoco estoy de acuerdo con la anexión. Yo sí creo, podemos hablar de eso largas horas, yo sí creo en una federación de territorios forales. Ahí Navarra tendría muchísimo que ganar, empezando por la Ribera, seguro. Sobre el euskera, Barkos dijo no creer en la zonificación de derechos. Y estoy de acuerdo en que nunca utilizar el euskera como un ariete entre navarros. Evidentemente no pretendemos cirujanos que por ser euskaldunes pasen por delante de cualquier otro. La candidata de Geroa Bai también tuvo que mojarse sobre el tren de alta velocidad. Nosotros apostamos claramente por altas prestaciones, es decir, estamos hablando de transporte de mercancías. Para lo que entendemos que Navarra tiene que estar inmersa en el corredor cantábrico-mediterráneo, es una oportunidad que no podemos perder. Efectivamente no estamos de acuerdo con el tren de ningún sitio a ninguna parte, que no es el de altas prestaciones. Es el ramal Pamplona-Castejón que se está construyendo en estos momentos. Barkos fue también preguntada por su doble sueldo, el que recibe del Congreso de los Diputados y del Ayuntamiento de Pamplona. No puedo entender cómo no devuelve el dinero a los pamploneses por las dietas que ha cobrado no estando aquí. Primero porque eso es mentira. Mire cómo se lo digo de tajante, eso es mentira. Lo digo yo, lo he dicho durante los 3 años que algún medio de comunicación se ha empeñado en perseguirme con este tema, pero lo dicen todas las instancias judiciales al que algunos entes me han llevado. Jamás he cobrado nada estando en Madrid, jamás he cobrado nada que no me corresponda y ahora le añado, no soy ni mucho menos, pero de largo, la política en Navarra que más cobre ni de las que más cobran. Cerraba la ronda el candidato de Izquierda Esquerra. Primera pregunta para José Miguel Nuín sobre Podemos. ¿No temen que Podemos les haga perder parte de su espacio? Nosotros no tenemos miedo, porque no tenemos ningún miedo a la democracia, ni a la sociedad, ni a la gente. Nosotros tenemos confianza en que lo que vamos a decir, lo que vamos a presentar, lo que la gente conoce que somos, pues lo va a valorar. Así lo creemos, ¿no? Y porque creemos que vamos a aportar o podemos aportar cosas importantes para el cambio en Navarra. Nuín también tuvo que definir la relación que quiere con la comunidad autónoma vasca. Yo aspiro a la Tercera República, pero sea en ese marco jurídico de la Tercera República o sea en cualquier otro marco jurídico, los navarros tienen derecho a decidir su futuro, plenamente, sin ninguna cortapisa. Y sí, nosotros defendemos también que tiene que haber un marco de relación especial, singular, con la comunidad autónoma vasca, porque nos une mucho con la comunidad autónoma vasca. El candidato de Izquierda Esquerra fue preguntado por su programa económico. Izquierda Esquerra en su programa propone un fortalecimiento del gasto público, cito textualmente, para ello, por supuesto, ha de subir los impuestos y además
proponen la creación de una banca pública. ¿No le parecen unas medidas un tanto descaradas en este contexto en el que estamos? No es el gasto público el origen de la crisis. Son muchos los impuestos que pagamos los trabajadores, que pagamos los consumidores, que pagamos los pequeños empresarios y los autónomos. Los que pagan las grandes empresas y las rentas del capital son paupérrimos, Y salía también a la palestra el aborto. Defendemos el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, sobre su cuerpo. Mañana nueva cita con Navarra Pregunta y los candidatos de EH Bildu y Partido Popular. Y del Parlamento navarro al Congreso de los Diputados, porque allí esta mañana se celebraba una nueva sesión de control al Gobierno central en la que la amnistía fiscal y el caso Rato han saltado de nuevo a la palestra. También se ha colado allí la decisión del Gobierno griego de adoptar una amnistía fiscal parecida a la española. La ofensiva de la izquierda continúa a cañonazos con él, con Rodrigo Rato y por lo tanto con Rajoy. Se ha terminado convirtiendo usted en el señor X de la corrupción. Y por extensión con la amnistía fiscal. Haga caso a su vicepresidenta del Gobierno, amnistía fiscal. Algo que al Gobierno le ha servido para introducir para ir directamente al anuncio de ellos, de Alexis Tsipras y su ministro Varoufakis. Gobierno griego de izquierdas que anuncia una amnistía para conseguir liquidez. Hemos hecho una regularización fiscal, como ahora, por cierto, ha anunciado el Gobierno griego y el señor Varoufakis. También va por ahí. La izquierda también va. Y esto es lo que le ha servido tanto al Ejecutivo como al PP de argumento. Y la realidad lo que hace es que es necesario recaudar. Y a los socialistas para criticar a Grecia y a la derecha española, pero también directamente a Podemos. Ellos apoyaron, avalaron a ese gobierno y, como digo, casi se arrogaron el éxito electoral. Como ven hoy, nuestra política traspasa fronteras. Dos aviones con ciudadanos españoles han aterrizado hoy en Torrejón, en la base aérea. En esos vuelos han llegado ya 9 de los navarros que vivieron este pasado sábado el terremoto en Nepal. Esta mañana lo hacía el cooperante Miquel Laurenz, que ya se encuentra descansando en casa. El ministro de Exteriores, García Margallo, viajaba en ese primer avión fletado con los españoles que estaban en la India y ha dado las gracias a las autoridades nepalíes. La preferencia que nos han dado prueba el que hayan dado prioridad a sacar a nuestras personas que a recibir el material de emergencia que les interesaba especialmente. Por tanto, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para las autoridades indias y en concreto para el primer ministro. Esto es España, ya hemos llegado. Es un infierno. Hemos vuelto a nacer todos hemos vuelto a nacer. Estaban los niños jugando, la gente tomando algo, o sea que un poco, y ese fue un poquito el peor momento, porque claro, teníamos los niños controlados dentro de un recinto, pero no a nuestra mano, ¿no? Entonces un poco fue la incertidumbre en ese momento, ¿no? Que la gente ayuda a los nepalíes, porque aquello es un desastre y necesitan muchísima ayuda para salir adelante de esto. Por su parte, el Gobierno de Navarra mostraba esta mañana su solidaridad con el pueblo nepalí tras el terremoto. Y además ha acordado destinar una ayuda extraordinaria de 100.000 euros. Esta cantidad será canalizada a través de UNICEF. El objetivo es paliar la catástrofe humanitaria como consecuencia del seísmo de 7,9 grados de la escala Richter. Las noticias que llegan además desde Nepal y la India sobre la situación de los navarros son tranquilizadoras porque todos están regresando bien. En esa misma sesión, el Gobierno foral ha anunciado que a partir de junio implantará un nuevo sistema informático con el que mejorar la atención de las personas mayores y con discapacidad. Se trata de una aplicación común para toda la comunidad que tiene como fin mejorar la autonomía de cada persona. Para eso, se le realizará un diagnóstico individual que permitirá conseguir esos objetivos. Esta iniciativa beneficiará a más de 10.500 navarros. Se ve que hay capacidades para mejorar en esos ámbitos. Mejorar la autonomía de las personas atendidas en cualquier centro público o concertado y además, por tanto, mejorar esa autonomía y retrasar la dependencia ante una situación, como bien saben ustedes, que es el deterioro y, por tanto, el envejecimiento paulatino de la población navarra. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la directora del Servicio Navarro de Empleo y del Mallorea entregaban este mediodía
los diplomas a 38 jóvenes que han terminado su formación en la Escuela Taller de Empleo Parque Aranzadi. Esta escuela municipal, dirigida a menores de 30 años, sin empleo y sin cualificación profesional, imparte las especialidades de extracción de biomasa, soldadura y fontanería calefacción. Unos cursos que han contado con un presupuesto superior al 1.200.000 euros y que han sido financiados por el Gobierno foral. Según varios estudios, vivir en un entorno con exceso de ruido puede resultar negativo para la salud. Hoy se celebra el Día Mundial, precisamente, contra el ruido. Y los vecinos del casco antiguo de Pamplona lo conmemoran porque aseguran que sufren en primera persona los decibelios de más. La plataforma Convivir en lo Viejo denuncia que todos los vecinos del barrio tienen derecho al descanso. No son los únicos perjudicados por el ruido de las grandes ciudades. Pues que, por favor, Preparen bien sus oídos, porque con un medidor de sonido en la mano les invitamos a recorrer la ruta del ruido. Estruendos insoportables, con los que convivimos a diario. Que reparte el butano. O que pase un coche lanzado. Las aceleraciones de las motos. A los vecinos con la tele, que se escucha mucho. Eso es horrible. Y todos ellos, incluso los más familiares, perjudican la salud si los escuchamos durante demasiado tiempo. Sobre todo, un desgaste auditivo prematuro. Como también a nivel de la capacidad de concentración. Además, provocan problemas de insomnio, estrés y ansiedad. Que incluso puede repercutir a nivel cardiovascular. España es el país más ruidoso de Europa y Madrid y Barcelona las ciudades con más alboroto, que crece ahora con los botellones y el buen tiempo. La Organización Mundial de la Salud recomienda no exponernos a más de 65 decibelios, pero algo tan habitual como el motor de un autobús supera los 80. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. El Gobierno de Navarra culmina la aplicación de la Ley de Reestructuración de la deuda de Osasuna y lo hace después de aceptar la tasación realizada sobre los bienes del club y su dación en pago por un importe que finalmente será de 32 millones de euros. Así, Osasuna reduce su deuda de casi 53 millones a 20, que es lo que tendrá que pagar. El Ejecutivo ha aprobado el plan de aplazamiento de pago que establece un periodo máximo de 30 años con una moratoria en los 3 primeros. Además, para garantizar ese pago, el Gobierno percibirá, entre otros ingresos, el 25% de los derechos de televisión y el 25% de los derechos de los traspasos de los futbolistas. Lo que hemos intentado es que Osasuna pueda seguir haciendo frente a sus obligaciones. Desde luego, si el club desaparece, bien por un problema económico o bien por un problema deportivo, pues está claro que no podremos cobrar nada de esta deuda. Con esta dación en pago ahora, una parte ya se da por pagada porque los inmuebles pasan a propiedad del Gobierno y también Osasuna hoy en día sigue haciendo el pago de todas sus obligaciones que genera cotidianamente, o sea, la deuda corriente él la sigue pagando. Osasuna, en lo deportivo, va a necesitar el próximo sábado una victoria contra el Girona para conseguir, o al menos intentar todavía, la permanencia y la viabilidad del proyecto deportivo. Una tarea que parece algo más sencilla tras la victoria contra el Albacete. Tras 12 jornadas sin conocer la victoria, Osasuna logró un triunfo que ha levantado la moral del equipo. Sí, yo creo que sí, porque tantas jornadas sin sumar los 3 puntos, pues al final eso te merma como jugador y como equipo, pero bueno, sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y que iba a llegar y por suerte nos llegó el día del Albacete. Concentración máxima esta mañana en Tajonar. Prueba definitiva de los hombres de Mateo el próximo sábado para comprobar si la evolución del equipo es real en el camino a la permanencia. Hemos cogido igual un pelín más de confianza que necesitamos ya después de tantos partidos sin sumar 3 puntos, pero hay que ser realista y
y no hemos hecho todavía nada, quedan muchos partidos y tenemos que enfocarlo como hemos hecho últimamente, con la ilusión y las ganas de conseguir la victoria e ir fuera de casa a también conseguir los 3 puntos. Los rojillos se enfrentan al segundo clasificado a domicilio, fuera de casa no muestran su mejor versión, pero el míster podrá contar con Miguel Flaño, que ha recibido hoy el alta médica. El objetivo es claro. Nos quedan 7 partidos, que son 7 finales para nosotros, y pues, como he dicho, afrontarla igual que todas, porque Mateo nos deja claro que tenemos que salir con muchas ganas, mucha actitud, y luego pues lo que diga el partido hasta el final y pues eso, intentar conseguir siempre los 3 puntos. La mala noticia de la mañana la pone Merino, que ha recibido un pisotón involuntario de Necunam y sufre un traumatismo en su tobillo derecho del que mañana será valorado. Y en básquet, Planasa Navarra caía derrotado anoche por un ajustado 73-74 en el segundo partido del playoff contra el Valladolid, así que se despide de su sueño del ascenso. Se acaba aquí, aunque no empaña, eso sí, la gran temporada llevada a cabo por Planasa. No pudo ser y además por la mínima, 73-74 fue el resultado final y los de Sergio Lamoa se despedían con esta derrota del play-off. Planasa despidió la temporada en Anaitasuna con un partido vertiginoso que no se decidió hasta el final, cuando a falta de 5 minutos el marcador reflejó un ajustado 61-61. En ese momento la efectividad del equipo pucelano desde la línea de 3 decidió el partido y complicó el futuro de Planasa, que luchó para acercarse en el marcador. Aunque no fue posible seguir peleando en los play-off, esto no empaña la gran temporada de Planasa. Y creo que la temporada ha sido fantástica. Esto no puede empañar el haber caído hoy, no puede empañar la temporada que hemos hecho, ya que nuestro objetivo era competir y creo que el objetivo está cumplido de sobra. Hemos competido al máximo contra un buen equipo que nos ha puesto las cosas difíciles y los pequeños detalles han decidido. Con esta derrota el equipo de Sergio Lamoa dijo adiós al playoff de ascenso a ACB tras una temporada brillante en la que lideró la tabla clasificatoria de la Deco Oro durante gran parte del año. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Fiesta anual del turismo en Baluarte, escenario donde nació hace ahora una década. La gala dedicada a la ruta del cine, en la que juegan un papel destacado los rincones del cine. Los premios de turismo recaen este año en el Ayuntamiento de Tudela, el Hotel-Restaurante Xavier, el Bar-Restaurante Abaco y el complejo turístico Irisarriland. También reconocimiento al Orfeón Pamplonés, con una mención especial en el 150 aniversario de su nacimiento. Tudela cuenta con un nuevo y original folleto turístico para descubrir la ciudad en familia, dando a conocer su patrimonio y sus personajes ilustres a modo de gincana. El proyecto Tudela Recóndita para andar en familia ha sido realizado por la Ikastola Argia en su 30 aniversario. No es curioso el parecido entre esta escultura del siglo XII de la fachada de la Catedral de Tudela y esta obra realizada hace 2 años en el proyecto Avantgarde del arte románico al graffiti. Es una de las curiosidades que permite descubrir esta nueva guía Tudela Recóndita para andar en familia, que propone visitar la ciudad mediante el juego, buscando pistas o rincones a modo de gincana. Para ello, un plano marca el recorrido a seguir, incluyendo cosas tan elementales cuando se hace turismo con niños, como la ubicación de fuentes, farmacias o parques infantiles. Se conjuga los datos ineludibles de Tudela como ente histórico y monumental con otros que no son, digamos, tan conocidos por el común de nuestros ciudadanos y mucho menos por las personas que vengan de fuera. Y por otro, lo plantea desde un punto de vista familiar, lúdico, pedagógico. Una guía turística distinta que te hace un poco pues, trabajar a nivel familiar, los padres con los niños, y a través de él pues vamos a descubrir, como he dicho, pues desde temas patrimonio monumental de la ciudad de Tudela, turístico, así como personajes. El Ayuntamiento de Tudela distribuirá 12.000 folletos como este, que como novedad se editará en 4 idiomas, castellano, inglés, francés y euskera en papel y además en su formato digital en catalán, atendiendo a la procedencia mayoritaria de los turistas a la capital ribera. La idea ha sido impulsada y promovida por la Ikastola Argia en su 30 aniversario. Desde fuera se nos ve a la Ikastola como un proyecto pedagógico propio y de calidad, con mucho compromiso personal y comunitario,
Remarcamos ese aspecto de comarcalidad, de familiaridad, de plurilingüismo y pensamos que sería buena idea intentar plasmar todos esos valores en un producto, en un folleto. Con esta guía, incluso los propios tudelanos podrán descubrir cosas de la historia de la ciudad y curiosidades que normalmente no aparecen en los libros. A partir del 9 de mayo y hasta el 7 de junio, Senda Viva celebra el Mes de la Magia. El programa incluye 5 espectáculos de grandes magos como Daniel K. o Pedro III. También actuará el televisivo Jorge Blas, con quien hemos estado en Madrid para que nos avance algo de su espectáculo. Ha sido siempre mi pasión. Me gusta sorprender a Jorge Blas será el protagonista de uno de los fines de semana del Mes de la Magia que organiza el Parque Senda Viva, un espectáculo dirigido a todos los públicos en el que disfrutar de la magia de cerca. La magia yo creo que es para verla en directo y para disfrutarla, ¿no? Es cuando de verdad hay emoción, cuando no puede haber ni trucos de cámara, ni efectos especiales, ni con pinches. La gente lo ve en vivo y disfruta y se queda fascinada, ¿no? Actuará los días 30 y 31 de mayo con un número muy visual en el que incluirá una selección de sus últimas creaciones mágicas. Es un tipo de magia muy visual, muy espectacular para toda la familia, o sea que todos los niños, gente, padres, abuelos, todos van a poder disfrutar de magia inédita y de un montón de sorpresas con las que espero yo dejarles boquiabiertos, ¿no? Junto a él completan el programa Daniel K., Morrison el Magnífico, Pedro III y Jorge Luengo. Además habrá exposiciones y talleres en los que los más pequeños podrán tener esa primera toma de contacto con la magia y aprender trucos como este. Descubre la magia en Senda Viva. Esta tarde se tenía lugar una segunda jornada de discapacidad y empleo, en la que intervenía también el Gobierno de Navarra a través de su Centro de Recursos de Educación Especial. Está con nosotros Carmen Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Fermín. Una jornada de discapacidad y empleo que ha ido ¿cómo? ¿Qué valoración hacéis? Bueno, pues una valoración bastante positiva. Estamos bastante satisfechos cómo han ido las jornadas y bueno, pues siguiendo trabajando en la misma línea. Se han puesto ejemplos de personas con discapacidad que trabajan, que desarrollan un empleo. ¿Cuáles han sido los ejemplos más llamativos y los que deberíamos coger todos ejemplo? Sí, bueno, pues los ejemplos más llamativos han sido experiencias vitales de personas con discapacidad que han cursado estudios, han cursado formación y ahora están empleadas. ¿Y en qué sectores son en los que pueden desarrollar una actividad, si es que hay algún sector específico, o están preparados para múltiples tareas? Bueno, realmente están preparados para múltiples tareas. Lo que tenemos en Navarra son los programas de cualificación profesional inicial especial y los alumnos se preparan para determinadas tareas dentro de una familia profesional. Entonces tenemos dentro de la familia profesional de comercio, de hostelería, de jardinería. Entonces, bueno, ahí los alumnos hacen una formación que dura 4 años, con una formación en prácticas y después salen al empleo. ¿Y son empleos que ellos desarrollan de forma autónoma? ¿Necesitan a alguien que esté pendiente de lo que hacen? ¿Cómo es un poquito cuando ya están en la empresa desarrollando la labor? A ver, hay diferentes modalidades de empleo, pero sí que es verdad que la modalidad adaptada que tenemos es pues para personas que es ayudante de. Quiere decir que ella siempre va a estar con una persona de apoyo que le va a ir guiando un poco en lo que es el trabajo diario. Para una persona con discapacidad, ¿cómo es de importante tener trabajo? Bueno, pues para una persona sin discapacidad es muy importante tener trabajo, forma parte de tu proceso vital de desarrollo de vida. Para una persona con discapacidad intelectual, lo mismo, en el mismo margen que nos movemos el resto de las personas. Forma parte de su formación y de su desarrollo de vida. En estas jornadas habéis reconocido un buen número de empresas que o bien han colaborado con el programa o bien también han contratado a personas con discapacidad. ¿Cuál es la complicidad necesaria con las empresas? ¿Qué les pedís a ellas? Bueno, como bien dices, Fermín, uno de los objetivos de la jornada era sensibilizar al mundo empresarial para la contratación de estas personas y reconocer a las empresas que han contratado alumnos bien para el tema de prácticas o el tema de inserción laboral. Entonces, bueno, una cosa curiosa que salía durante toda la tarde es que, bueno,
Sí que se ha hablado del tema de los beneficios que pueden tener las empresas a la hora de la contratación con personas de discapacidad, además de las obligaciones que viene por normativa. Pero más que los beneficios fiscales o beneficios económicos, lo que se hablaba un poco del valor añadido. A las empresas no les tenemos que tanto solicitar y pedir, sino que son las propias empresas las que decían, bueno, el valor añadido que supone tener contratadas a personas con discapacidad intelectual. En esta época de crisis en la que ha bajado el mercado laboral, han bajado las contrataciones, entiendo que también las personas con discapacidad intelectual, ellos lo han notado en mayor medida, las empresas ha sido uno de los puntos que han recortado. No especialmente hemos hablado de ese tema porque no ha habido un especial recorte, sino que bueno, sí que es verdad que son personas con una dificultad especial a la hora de la inserción laboral. Entonces, bueno, sí que es verdad que el mercado laboral está muy complicado para todo tipo de jóvenes, pues para esto es un poquito más. Las empresas que colaboran son suficientes, evidentemente entiendo que os gustaría muchas más, pero bueno, las que responden, ¿estáis contentas en el modo en el que se implican? Sí, la verdad es que una cosa que se ha hablado durante toda la tarde ha sido la satisfacción mutua que tenemos desde el Departamento de Educación y desde las propias empresas con la contratación de las personas con discapacidad. Se habla de que una de cada tres personas con discapacidad son las que tienen trabajo. Me parece que las cifras hablan en torno al 38-39%. ¿Es suficiente? ¿Se puede hacer más? Si se puede hacer más, ¿cómo? No es suficiente y se puede hacer más. O sea, la sociedad navarra es una sociedad que se caracteriza por su solidaridad y su sensibilidad. Y yo creo que de unos años a esta parte cada vez son más los contratos que se hacen. Lo que tenemos es que seguir coordinados para intentar que esto vaya más, que se contraten más personas. Hablabas antes de las bonificaciones fiscales. ¿De qué tipo, cómo se puede aprovechar una empresa al margen de lo que decíamos del valor añadido, en este caso en el valor económico que le reporta el contratar a una persona con discapacidad? ¿Qué acceso o qué ventajas fiscales tiene? Sí. Pues bueno, tiene ventajas en lo que son subvenciones y ayudas a la empresa. Precisamente en las jornadas han colaborado personas representantes del Servicio Navarro de Empleo y estas personas decían, nosotros lo que queremos es subvencionar, o sea, los jóvenes quieren trabajar y nosotros queremos subvencionar. Tienen un beneficio fiscal en ese sentido, subvención y ayuda a barreras arquitectónicas. Desde las administraciones públicas, tanto del Departamento de Educación, que es al que perteneces, como nos decías ahora, desde el Servicio Navarro de Empleo, ¿qué programas que tenéis para intentar conciliar la persona que busca un trabajo con la empresa que pudiera necesitarlo? Sí. En el Departamento de Educación tenemos establecidos unas estructuras que son los programas de cualificación profesional inicial especial, y ahí se les prepara, como te he comentado antes, durante 4 años y aparte se hace una formación en prácticas y dual. Y luego sí que desde el año pasado hemos iniciado una experiencia piloto junto con el Servicio Navarro de Empleo para capacitar a estas personas para obtener un certificado profesional. Esa experiencia empezó el curso pasado, hemos desarrollado varios módulos y bueno, la idea tanto del Departamento de Educación como del Servicio Navarro de Empleo es ampliar. Ahora mismo solo se imparte en José María Iribarren en Pamplona, queremos ampliar a Tudela y en años posteriores a Tafalla, Estella y un poco toda Navarra. Esos módulos en formación dual, como has dicho, implica que haya empresas detrás. ¿Está asegurado que el que está inscrito en esos cursos va a terminar con un contrato laboral, al menos con unas prácticas? ¿Cuál es un poco el futuro del que se inicia en esos 4 años de educación? O sea, se garantiza la formación en prácticas, lo que no se puede garantizar es un acceso al empleo. Pero por eso estamos trabajando y por eso un poco los objetivos de la jornada, para intentar dar toda la empleabilidad posible a estas personas con discapacidad. En estas charlas han participado muchos colectivos, el CERMIN, ANEL, muchos que trabajan directamente con las personas discapacitadas y supongo que se habrán dirigido a vosotros como administración. ¿Qué es lo que os solicitan? ¿Qué es lo que os piden con más urgencia? La verdad es que no nos han pedido demasiadas cosas hoy, sino que ha sido un reconocimiento a las propias empresas. Entonces, lo que sí ha sido un llamamiento a futuras empresas, a otras empresas que no están colaborando en los contratos, un poco pues para realizar futuros convenios y que se pueda emplear a las personas con discapacidad. Y para hacer eso, pues si hay alguna empresa, un empresario que nos está viendo y bueno, puede estar interesado, ¿qué ventanilla hay que tocar? ¿A dónde hay que dirigirse? ¿Qué pasos hay que seguir? Bueno, pues tanto Servicio Navarro de Empleo como Departamento de Educación
estamos en ello, entonces bueno, puede llamar a cualquier administración que se le atenderá. ¿Y cómo es un poquito el proceso? ¿Qué es lo que os suelen demandar cuando van, pues por ejemplo, al Centro de Recursos de Educación Especial? Se acerca una empresa, supongo que cada empresa será un mundo y cada caso un caso diferente, pero más o menos un poquito, ¿con qué idea se acercan a vosotros? Bueno, la idea sí que es un poco el tema de empleabilidad, pero bueno, también fomentamos el tema de la formación, porque entendemos que tiene que ir las mayores posibilidades de empleabilidad unidas a toda la formación posible. Entonces, bueno, pues facilitamos tenemos una bolsa de empleo, una bolsa donde se recogen todos los datos de las personas, y luego estamos en contacto con empresas, con CERMIN, que también tiene su propia bolsa, y nos coordinamos. Bueno, supongo que será un trabajo difícil de coordinar, pero la persona que consigue trabajo a través de estos métodos, luego, ¿qué os dice? ¿Qué os traslada? Bueno, pues eso, precisamente como comentábamos antes, lo más interesante de las jornadas, o una de las cosas muy importantes, ha sido la participación de 3 personas con discapacidad que actualmente están trabajando en distintos ámbitos. Pues una de ellas está en Eulen, lleva ya 10 años, o sea, tiene ya una gran experiencia. Otra persona está en la residencia de Las Hayas, también trabajando con el tema de limpieza, y otra persona en el Departamento de Educación, también un poco con el tema de conserjería. Entonces, bueno, la experiencia de ellos es lo que decían también durante toda la tarde. Ellos quieren trabajar y ven que pueden hacerlo. Pues Carmen Segura, del Centro de Recursos de Educación Especial, del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Vosotros por vuestro interés. Nosotros lo que hacemos ya es repasar en los últimos minutos de este informativo lo que ha ocurrido en este miércoles, en el que la noticia estaba en Osasuna, aunque no en este caso en lo deportivo, porque finalmente la deuda a pagar por el club va a ser de casi 21 millones de euros en los próximos 30 años para las arcas navarras. Es lo que le debe a Hacienda después de que la dación en pago se haya estipulado en un valor total de 32 millones, y es que a la tasación de 43 se le han descontado casi 11 por propiedades hipotecadas. Desde luego, si el club desaparece, bien por un problema económico o bien por un problema deportivo, pues está claro que no podremos cobrar nada de esta deuda. Hemos estado en el pleno del consistorio de Orcoyen. Allí se ha revocado la declaración de persona non grata al director de Recursos Humanos de Faurecia. Ha sido con los votos de la Unión de Izquierdas de Orcoyen y de UPN. Rectifican así tras haberse abstenido la primera vez. No aporta nada positivo al problema esencial de todo esto, que es la muerte de esa persona. Nuestro posicionamiento va a ser votar a favor de la revocación del nombramiento de persona non grata de Cesa. Aquel día se cometió una seria injusticia con un señor al que se le quitó la parte o totalmente la fama sin ninguna justificación. Ya están llegando a sus casas los navarros que se encontraban este fin de semana en Nepal. El gobierno foral ha destinado una ayuda de 100.000 euros para paliar la catástrofe humanitaria en la que se encuentra el país después del terremoto. Se va a gestionar a través de UNICEF. Y anoche aquí en Navarra Televisión pudieron ver a los primeros candidatos tener un cara a cara con Ciudadanos. Estrenamos el Navarra Pregunta con la participación de José Miguel Nuín, Usue Barcos y Laura Pérez. Fueron los primeros. Mañana se van a someter a este interrogatorio los cabezas de cartel del PP y H. Bildu. Cáritas ha presentado hoy en Madrid el informe de empleo 2014 de su labor en todo el país. Su apuesta por la inserción laboral es uno de los ejes de actuación, un informe que dice que 71.000 personas en situación precaria han mejorado sus oportunidades de empleo con el apoyo de la organización. Una decena de expertos en economía se han reunido esta tarde en Madrid en un congreso organizado por el think tank navarro Civismo. Se han analizado las ventajas del libre comercio y los riesgos de la política basada en el populismo. Y en deportes, los jugadores de Osasuna reconocen que se han quitado un buen lastre de encima tras la victoria del fin de semana, pero son conscientes de que aún no han hecho nada porque siguen en uno de los puestos de descenso. Tantas jornadas sin sumar los 3 puntos, pues al final eso te merma como jugador y como equipo, pero bueno,
sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y que iba a llegar y por suerte nos llegó el día del Albacete. Y hoy terminamos hablando de una de las series de moda. La exposición de Juego de Tronos se ha abierto hoy, lo ha hecho en Madrid. Con las imágenes de lo que se ve allí, con los elementos del rodaje, hoy les dejamos. Más noticias mañana a las 2 de la tarde. Muy buenas noches.